Hola, muy buenas tardes. Les saluda la profesora y en este momento vamos a hacer el repaso de algunos de los temas de este segundo semestre del 2020 para prepararnos para tener muy bien claro todos esos conocimientos que hemos adquirido. Bienvenidos. Muy bien, vamos a iniciar con el tema de la potenciación. Ya conocemos que la potenciación tiene dos factores. El factor más grande que podemos identificar es la base. La base ya sabemos que es el número que se repite. ¿Cuántas veces se repite multiplicación? Se repite 4 veces. Es decir, que es lo mismo decir 5 a la 4 que decir 5 por 5 por 5 por 5. Entonces vamos a ver que al decir 5 a la 4 estoy acortando una multiplicación de un número igual, ¿verdad? 5 por 5 por 5 por 5, eso es igual a 625. Entonces, ya sabiendo qué quiere decir la potenciación y cada uno de sus términos, entonces vamos a hacer un ejercicio. Muy bien, 2 a la 4. 2 a la 4 es lo mismo que decir 2 por 2 por 2 por 2. El número 2 lo hemos repetido 4 veces y eso da igual a, muy bien, 16. Vamos una vez más. Tenemos 5 a la 5. Ya habíamos hecho el ejemplo de 5 a la 4. Ahora sabemos que 5 es la base, se repite 5 veces, es decir, 5 por 5 por 5 por 5 por 5. Muy bien, eso es igual a 3125. Muy bien, vamos avanzando. Vamos a poner a prueba lo que hemos aprendido a través de un problema. El problema dice así: la Hidra de Lerna es un personaje mitológico que aparece en algunas historias como la de las 12 pruebas de Hércules. La Hidra era un monstruo con una cabeza, pero si se le cortaba, le nacían dos cabezas en su lugar. Si un héroe intentaba vencerla cortándole todas sus cabezas cada día, ¿cuántas cabezas tendría la Hidra el tercer día? Y al cabo de 10 días intentando vencerla, vamos a resolver la primera pregunta. Este tipo de problemas nos está mostrando una situación donde se van repitiendo y repitiendo unos números. Entonces vamos a mirar qué es exactamente lo que hacemos en la potencia. Decimos, el primer día al cortarle una cabeza, el monstruo tendrá dos cabezas. Eso lo tenemos claro. El segundo día, a cortarle todas las cabezas, nacieron el doble, es decir, 2 por 2, 4 cabezas. El tercer día volvieron a nacer el doble de cabezas, 2 por 2 por 2, es decir, 8 cabezas. Muy bien. En resumen, para saber cuántas cabezas tenía tras estos 3 días, hemos multiplicado 2 3 veces. O sea, 2 a la 3. ¿Está claro? Para resolver la segunda pregunta tendríamos que hacer el mismo procedimiento, pero es un poco largo. Para saber cuántas cabezas tendría el monstruo en 10 días, debemos hacer la siguiente operación. Entonces ya sabemos que aquí hay una multiplicación repetida, o sea, el número 2 lo estamos multiplicando ¿cuántas veces? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 veces, ¿verdad? Que son el número de días
que está intentando vencerla. Muy bien. También es muy largo, ¿verdad? Por eso será más fácil de resolver si utilizamos una potencia, expresando la misma operación del siguiente modo. Entonces decimos que esto es igual a 2 a la 10. Claro, el número 2 lo repetí 10 veces. Y eso es igual a 1024 cabezas, ¿verdad? Entonces, de esta manera, este problema se ha podido resolver usando la potencia. ¿Cómo sabemos que podemos usarla? Cuando tenemos una multiplicación de un mismo número repetida varias veces. Entonces la podemos simplificar usando la potencia. Muy bien. Vámonos al siguiente tema, que es el perímetro. El perímetro parece una palabra bastante rebuscada, pero es algo bastante sencillo que todos nosotros hemos tenido que ver en algún momento de nuestra vida. Jugando, haciendo alguna tarea, usando algún ejercicio, algún instrumento. Siempre hemos tenido que ver con el perímetro, solamente que no le llamamos por el nombre. El perímetro de una figura geométrica, aquí vamos a tener en cuenta este término, siempre puede calcularse sumando la longitud de cada uno de sus lados. ¿Cómo así la longitud? ¿Cuánto mide una figura de un lado? ¿Cuánto mide esta longitud? La longitud es todo el espacio que se lleva en un lado. Esta longitud y esta longitud. Eso es lo que nos está diciendo este ejemplo de perímetro. Entonces vamos a ver cuáles figuras geométricas, cómo se hace. Miremos los ejemplos. Calcular perímetros de cuadrados. ¿Cómo lo hago? La característica especial del cuadrado es que tiene sus 4 lados iguales. Es decir, si aquí mide 6 centímetros, ¿aquí cuánto mide? Correcto, 6 centímetros. Y si ya sabemos que si aquí mide 6 centímetros, aquí también y aquí también. Y ahora nos va a pedir que hagamos una suma. Entonces tenemos 6 más 6, que es 12, más 6 más 6 sería 24. Muy bien. Continuemos. Ahora bien, calcular perímetros de rectángulos. Sabemos que no son iguales a los cuadrados. En todos los rectángulos los lados opuestos son iguales. ¿Cuáles son los lados opuestos? Este lado es opuesto con este lado. Muy bien. Asimismo, vamos a ver que el lado de arriba es opuesto con el lado de abajo. Entonces todos los lados opuestos tienen la misma longitud. Muy bien. En todos los rectángulos los lados opuestos son iguales, tienen lados que son iguales 2 a 2. Sabemos que si aquí arriba mide 6 centímetros, también va a medir 6 ¿dónde? ¿Acá? No, abajo. Muy bien, que es su opuesto. Y sabemos también que si aquí a la derecha mide 4 centímetros, asimismo va a medir a su izquierda 4 centímetros. Entonces vamos a sumar. Sabemos que 6 más 6 son 12. Y ahora esto lo vamos a sumar con 4 más 4, que es igual a 8. ¿Verdad? Y en este caso sabemos que el perímetro es igual a 20. Muy bien. Vamos a continuar. Ahora vamos a mirar el perímetro de un triángulo equilátero. Sabemos muy bien que el triángulo equilátero tiene sus lados iguales, ¿verdad? Entonces vamos a mirar cómo sería este ejemplo. Igual que los cuadrados, los lados de los triángulos equiláteros son iguales. Todos miden lo mismo. Si aquí mide 6, 7, aquí también y aquí también. Muy bien. Y como sabemos que 3 por 7
es 21, sabemos que ese es el resultado. Muy bien. Vamos a ver el último ejemplo de perímetro aquí. Cálculo de perímetro de rombos. Mire cómo es un rombo. El rombo tiene sus 4 lados iguales, pero no todos sus ángulos son iguales. Solo los ángulos opuestos son iguales entre sí. Aquí tenemos una diferencia en los ángulos. Estos ángulos que son opuestos sí son iguales y este también con este. Pero como aquí no nos están preguntando sobre los ángulos, sino sobre la longitud de sus lados, cuánto mide, y nos está diciendo que aquí mide 5, igual que aquí, igual que aquí, igual que aquí. Vamos a sumar. 5 más 5 son 10, más 5 son 15, más 5 son 20. Muy bien. Vamos a continuar. Vamos a resolver este problema sobre los perímetros. Nos está diciendo, tenemos que escuchar muy bien, leer muy bien, 2, 3 veces si es necesario, y saber qué datos nos están dando para resolver el problema. Dice así, para separar a las ovejas de las vacas, un granjero quiere colocar una cerca en una parte de su granja. Uno de los lados de la cerca tiene 12 metros. Aquí lo estamos viendo. El segundo lado tiene 11 metros. Aquí lo estamos viendo. Y el tercer lado tiene 13 metros. Muy bien. ¿Cuál es el perímetro total de la cerca? Muy bien. Sabemos que este triángulo no es equilátero, tiene sus lados en diferente longitud. Entonces nos está diciendo que un perímetro se calcula usando la suma de sus lados. Tenemos el primer lado que nos dio, que es igual a 12 metros, más 13 metros, más 11 metros. ¿Correcto? Entonces vamos a desarrollar esta suma. Vamos a irnos aquí. 1 más 1 y más 1 serían 3. 1 más 3 son 4, más 2, 6. Muy bien. Sería igual a 36 metros. Vámonos al siguiente ejemplo. Omar quiere medir el perímetro de su cuarto. El piso de su cuarto es un cuadrado exacto y uno de sus lados mide 4 metros. ¿Cuál es el perímetro del cuarto de Omar? A ver, recordemos que estamos hablando de un cuadrado, perdón. El cuadrado tiene sus 4 lados, ¿qué? Iguales. Entonces solamente basta con que nos den uno de sus lados. Sabemos que sería igual a 4 más 4 más 4 más 4. ¿Estamos de acuerdo? Entonces sumamos. 4 más 4 es igual a 8. Y 4 más 4 es igual a 8. Y 8 más 8 es igual a 16. Muy bien. Sabemos que el perímetro sería 16. El terreno para construir tiene forma de rectángulo con largo de 60. Aquí está el largo de 60 y ancho de 40. Aquí tenemos 40, aquí tenemos 60. El perímetro de un rectángulo se calcula sumando los 4 lados, claro que sí. Si sabemos que los opuestos son iguales y aquí hay 40, sabemos que aquí también hay 40. Muy bien. Aquí tenemos 60 y de este lado también vamos a tener 60. Muy bien. Entonces vamos a calcular. En este caso entonces tenemos que 40 más 40 son 80 y 60 más 60 serían igual a 120 y esto hace que 80 más 120 nos dé igual a 200. Muy bien, esa es la respuesta.
Perímetro igual a 200. Continuamos. Muy bien, vamos a continuar con lo que son los números primos y compuestos. Vamos a tener claro aquí que un número primo es aquel que solo tiene dos divisores, que son el 1 y el mismo número. Tenemos eso muy claro, solo tiene dos divisores. Mientras que un número compuesto tendrá más de dos divisores. El número primo llamado A solo se puede descomponer como producto de 1 por A y no hay otra multiplicación distinta que de A. A ya sabemos que es un número cualquiera. Sin embargo, un número compuesto sí admite más multiplicaciones distintas. Vamos a tener en claro esta regla y es que el número 1 no es ni primo ni compuesto. Si nos damos cuenta, el 1 solamente es divisible por 1. Entonces, el 1 solamente da como resultado 1. Quiere decir que no cumple con esta regla de los números primos, tampoco con la regla de los números compuestos. Entonces él sale de la lista. Muy bien, vamos a mirar cómo son. Recordemos entonces, un número primo se puede dividir exactamente solo entre uno y él mismo. Un número compuesto ya saben que se divide exactamente entre otros números además del 1 y de él mismo. Así que cualquier número entero mayor que 1 es o primo o compuesto. Vamos a mirar los ejemplos. Vamos a mirar al número 2. ¿A qué conjunto pertenece? ¿Al de los números primos o al de los números compuestos? Resulta que el número 2 se puede dividir exactamente entre el 1 y entre el 2. Eso lo convierte en, sí señor, el 2 es un número primo, solo tiene dos divisores. Vamos a mirar con el número 3. El número 3 solamente se puede dividir exactamente entre 1 y 3. Eso hace que el número 3 sea un número primo. Muy bien. Vamos a mirar el caso del número 4. El número 4 se puede dividir exactamente entre el 1, entre el 2 y entre el 4. Eso hace que tenga más de dos divisores. Y eso lo convierte en un número compuesto. Muy bien, vamos a continuar con el número 5. El número 5 se puede dividir entre el 1 y el 5. Exactamente. El 5 entonces es un número primo. Muy bien. Vámonos con el 6. El 6 puede dividirse exactamente entre el 1, entre el 2, entre 3, entre 6. Y eso lo convierte en un número compuesto. El número 7, por su lado, se puede dividir entre 1 y entre 7. Y eso convierte el 7 en un número primo. Muy bien. Vamos a ver el número 8. El número 8 se puede dividir entre 1, 2, 4 y 8, claro que sí. Y eso lo convierte en un número compuesto. Vamos a mirar el caso del número 9. El número 9 se puede dividir entre el número 1, el número 3 y por supuesto el mismo número, el número 9. Y eso lo convierte al 9 en un número compuesto. Por último vamos a ver el ejemplo del 10, que esto lo podemos hacer hasta el infinito. El 10 es divisible entre 1, 2, 5 y 10. Y esto lo convierte en un número compuesto. Es así como sabemos que un número es
primo o compuesto. Rapidito vamos a saber que los factores son los números que multiplicas para llegar al otro número. Entonces 2 por 3 ya sabemos que es 6. Y así vamos a estar muy claros entre qué números son entonces primos o compuestos. Si solo hay una manera de factorizar un número, ese número ya sabemos que es primo. Y si hay varias maneras de factorizar un número, es decir, de multiplicarlo, ese número es compuesto. Continuamos. Muy bien, vamos a tener en cuenta que vamos a hablar en este momento de estadística en lo que tiene que ver con lectura de gráficos. Para ello, vamos a observar tres elementos claves de la estadística, pero primero vamos a recordar lo que es. La estadística nos proporciona métodos y procedimientos para recolectar datos, clasificarlos, presentarlos y analizarlos. Muy bien, esos tres elementos claves son, en primer lugar, tenemos la población. La población no es más sino el conjunto de personas u objetos a observar. Es un conjunto grande de personas, sujetos a observar que tienen una característica común. También vamos a ver lo que es una muestra, que es un subconjunto de la población, es decir, que nace de la población, que se ha seleccionado con la finalidad de obtener información de la población de la que forma parte. La variable estadística es una de las características que se desea observar en cada elemento de la población. Vamos a mirarlo en este ejemplo. Aquí tengo un conjunto que es grande, vamos a llamarlo conjunto E, porque son los estudiantes de la IED 11 de noviembre, ¿verdad? Y ese conjunto grande sería nuestra población. Aquí está. De toda esa población yo voy a sacar una muestra, ¿verdad? Que va a ser un subconjunto de E. Y ese conjunto yo lo voy a llamar conjunto S. Y el subconjunto S va a ser entonces la muestra. Ese subconjunto S pertenece a la población. Sin embargo, es más pequeño. Y este subconjunto en este momento va a ser el grado de segundo. Y en ellos voy a preguntar esa característica común para observarla en esta población. Y en este caso, esa variable estadística va a ser acerca de la clase preferida de estos alumnos de segundo. Entonces, vamos a mirar. Tenemos aquí que se le ha hecho la pregunta por la clase preferida de los alumnos de segundo y hay un grupo que votó por ciencias. Entonces podemos decir que ciencias está aquí presente con 14 estudiantes. Lenguaje la eligieron como la favorita 20 estudiantes. Por otro lado, matemática la eligieron como su favorito 26 estudiantes. Y deportes la eligieron favorita 16 estudiantes. ¿Esto qué quiere decir? Sencillo. Nosotros, ¿cómo sabemos cuál es la materia que más o la clase que más le gusta a los niños? Muy bien, lo podemos saber viendo la gráfica de barras, donde matemáticas es el que tiene más adeptos, más personas que la consideran favorita. Muy bien, continuemos. ¿Cuál sería la clase que menos le gusta a los muchachos? Esa clase sería ciencias. Evidentemente se encuentra aquí en el punto más bajo. ¿Cuál es la siguiente clase que les gusta a los muchachos después de matemáticas? Esa será, claro que sí, lenguaje. Y deporte sabemos que no les gusta tanto, pero la que menos les gusta es ciencia. Entonces ella está allí también. Vamos a mirar en estos ejemplos a jugar con los gráficos de barra. Observa el gráfico de barras que hizo Marcos para contabilizar los juguetes que tiene y luego completa. Vamos a mirar cuántas pelotas tiene. No es sino mirar hasta dónde va esta línea
Y aquí sabemos que llega hasta el número 3, de manera que tiene 3 pelotas. Vamos a ver cuántos carros tiene. Vamos a observar la línea de carros y llega hasta el final. Entonces sabemos que tiene 7 carros. ¿Cuántas bicicletas tiene? Bicicletas, tendrá 5 bicicletas. ¿Y patinetas? Claro que sí, solamente una patineta. Así hemos podido leer un gráfico de barras. Vamos a ver este gráfico, que es algo diferente. Su línea de conteo o de cantidad está aquí abajo. Y aquí están los elementos que vamos a mirar. Entonces, guantes llega hasta el número 4. Cepillos llega hasta el número 10. Muy bien. Lupas llega hasta el número 6. Y teteras llegan hasta el número 2. Muy bien. Continuemos. Muy bien, para continuar con castellano, vamos a hablar en este momento de lo que tiene que ver con la coherencia y la cohesión. Es algo muy importante y fundamental en todos los escritos. ¿Por qué? Porque la coherencia y la cohesión son el eje que nos permiten a nosotros entenderlo de una manera lógica cualquier escrito y asimismo poder escribir de la mejor manera que podamos expresar todo lo que estamos pretendiendo a través del escrito. Entonces vamos a continuar con lo que es la coherencia y la cohesión. Son dos palabras que pueden parecer y pueden parecerse mucho, pero cada una tiene su significado muy importante, pero relacionado. Para comprender la importancia de los conectores en la apropiada formulación de nuestros mensajes, es necesario recordar dos conceptos fundamentales: coherencia y cohesión. La coherencia. Un texto es coherente cuando se puede reconocer en él un tema básico y las partes que lo constituyen presentan una organización. Vamos a dar un ejemplo. Si en este momento yo estoy escribiendo para hacerles conocer de algo y yo escribo algo así como las vacas son de varios colores. Los aviones vuelan muy alto y esto les permite eh, alcanzar distancias muy largas en muy poco tiempo, pero los camellos tienen una joroba bastante grande, llena de grasa que acumula nutrientes importantes. ¿Será que tuve coherencia? Claro, claro que no. No hablé de un tema y lo desarrollé, sino que hablé de diferentes temas en diferentes momentos y de forma desorganizada. ¿Cómo sería la coherencia? Sería desarrollar un tema, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a decir que estamos hablando de una, una particularidad de los seres vivos. Entonces decimos que los seres vivos son seres compuestos por diferentes elementos, como átomos, que luego se unen. De esta unión salen las moléculas y de ellas salen las células que a su vez se van formando y así hacen los tejidos que después forman órganos y estos también van a formar los sistemas del cuerpo humano que así hace funcionar a un organismo. Muy bien, así hemos demostrado coherencia y cohesión. Vamos a ver. Un texto cohesionado presenta los enunciados de manera encadenada a partir de diversos recursos. Entre ellos destacan los conectores. Ahí tenemos una parte súper importante. Vamos a hablar de varias partes del texto y de esas partes que los ayudan a unir. Un conector ayuda como un puente a unir una parte de la oración con la otra, pero que no se pierda esa coherencia, ese sentido. Entonces yo puedo querer decir que a Miguel le gusta mucho ir al parque,
pero hoy llovió y el parque tiene mucho barro. Tiene mucha cohesión esa oración, ¿verdad? Vamos a ponerla sin un buen conector. Digo, a Miguel le gusta ir al parque. Sin embargo, es un conector, ¿cierto? Vamos a usar un conector como por ejemplo, pero, o como por ejemplo, de hecho, o como por ejemplo, de pronto, ¿verdad? Podemos usar diferentes conectores para ayudar a guiar la idea. Vamos a mirar este ejemplo que habla de las oraciones con sentido. La abuela, vamos a mirar cómo suena con esta primera. Dice la abuela, van al mismo colegio. No es una oración con sentido porque la abuela es una y van habla de muchos, entonces no corresponde. Vamos a mirar. Juan y Carmela tiene la pata rota. Parece que aquí hablan de varios, de plural, y aquí hablan de singular, porque es tiene. Entonces tampoco tiene sentido. Vamos a mirar el último. Dice, el perro de Sofía preparó galletas para merendar. Esta oración no tiene sentido real. Tendría sentido en un cuento donde los animales son animados, hablan e interactúan igual que un humano. Pero si estamos hablando de algo real, pues esto no tiene sentido. Vamos a mirar. La abuela preparó galletas para merendar. Correcto, tiene sentido. Juan y Carmela van al mismo colegio. Claro, tiene sentido. El perro de Sofía tiene la pata rota. Son oraciones que ahora sí tienen sentido. Para eso vamos a tener en cuenta que no siempre hablamos de la misma manera de las personas. Para eso tenemos la primera persona, segunda persona y tercera persona. Cuando me quiero referir a algo que me ha sucedido a mí, pues hablo en primera persona. Entonces estoy refiriendo una historia sobre mí y hablo de que me gusta caminar por la pradera porque cuando voy donde mis abuelos tengo mucho espacio libre para divertirme. Es claro que estoy hablando de mi persona. Pero cuando hablo sobre esta persona que tengo allí, puedo por ejemplo decir, él es una persona muy feliz. Además, le gusta mucho caminar, le gusta mucho, te gusta mucho eh, ver andar a los carros por la carretera, te fascina escuchar música, estoy hablando de ti, ¿cierto? En tercera persona, ya estoy refiriéndome a aquella persona que está por fuera de mi círculo, estoy hablando de un tercero, y entonces hablo sobre ellos o ellas, si son muchos, o él, si es uno, o ella. Entonces, puedo decir que ella es una niña muy tierna, a ella le gusta pasear, le gusta comer helado, etc. Hay que tener cuidado que yo no puedo empezar a hablar en primera persona y luego irme a segunda persona. No nos da sentido. Por ejemplo, cuando voy al parque, entonces, por ejemplo, no puedo sumar cuando hablo de mí con tú, con él o ellas, porque debo ser muy clara en lo que deseo comunicar. Muy bien, continuamos. Muy bien, y en lo que tiene que ver con la educación física, vamos a analizar lo que es la habilidad de la estabilidad. Muy importante en todos los ejercicios que ejecutamos y además en todo lo que hacemos en el día a día. Para estar en equilibrio hay que desarrollar la habilidad de la estabilidad, para lo cual necesitamos un buen funcionamiento a nivel muscular
y neural. Neural quiere decir de las capacidades mentales, ¿verdad? O cerebrales. Entonces, tenemos en cuenta que tenemos unas capacidades físicas, que son capacidades físicas resultantes, o sea, lo que obtenemos como la agilidad, la coordinación, el equilibrio, y unas capacidades físicas básicas, que son la fuerza, la resistencia, la flexibilidad, la velocidad. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que estas capacidades se deben. Las capacidades físicas básicas son las cualidades mínimas que conforman la condición física de cada persona y mediante su entrenamiento ofrecen la posibilidad de mejorar las habilidades del cuerpo, como la flexibilidad, la fuerza, la velocidad y la resistencia. El predominio de una de ellas indica cuál es la más utilizada y mejor desarrollada. Entonces ya sabemos que entre más nos ejercitemos, mucha más capacidad física vamos a tener. En cambio, si no, el cuerpo puede ir atrofiando sus músculos y va a ser mucho más difícil lograr estas habilidades o capacidades. La fuerza es la habilidad neuromuscular que permite el movimiento gracias a la superación de una resistencia externa. Sabemos que hay diferentes tipos de fuerza. La resistencia es la cualidad física que nos permite realizar esfuerzos de larga duración y de intensidades diversas. Asimismo, la velocidad es la capacidad de realizar uno o varios movimientos, pero en el menor tiempo posible, a un ritmo máximo y durante un periodo breve, sin fatigarnos. La flexibilidad es la capacidad que nos permite realizar movimientos con la máxima amplitud posible de una articulación, así como cuando las chicas hacen ejercicios de abrir de piernas completamente, han logrado una mayor flexibilidad. Las mujeres poseen mayores niveles de flexibilidad que los hombres, y eso es algo genético, pero no quiere decir que los hombres no logren con mucho esfuerzo y dedicación llegar a muy buenos niveles de flexibilidad. Continuamos. Muy bien, hablemos de cómo estamos compuestos como materia. Tenemos unos niveles de organización de la materia, eso está muy claro. Tenemos que entender cómo nos formamos, porque todos nosotros estamos proviniendo de algo muy básico que se llama átomo. Este nombre a veces se nos hace un poco complicado porque no sabemos qué es. Resulta que es un elemento tan pero tan pequeño que no es posible verlo, pero que ellos, los átomos juntos, pueden formar moléculas. Todos reconocemos moléculas muy importantes o otras más mencionadas. Por ejemplo, hay una marca de gaseosa que nos habla de una molécula. Y estoy hablándoles del ejemplo del H2O. Esa es una fórmula que nos está hablando de las moléculas que conforman el agua. Estas moléculas forman esos pequeños organelos celulares que ellos están adentro de la célula haciendo que ésta haga las funciones básicas de ¿qué? De nutrición, ¿verdad? De relación y de reproducción, muy importantes. La célula allí, pequeñita como es, hace todas estas funciones y más con ayuda de sus organelos. Pero estos organelos juntos conforman entonces una célula. Y esta es una unidad anatómica que hace los seres vivos. Varias células que son iguales, tienen muchas características comunes, forman un tejido como por ejemplo lo es nuestra piel. Si usted observa su piel, se va a dar cuenta que es una textura y una forma diferente, por ejemplo, a la textura que tiene la carne o los músculos. Es diferente porque hay diferentes tipos de células que hacen el tejido
de la piel y otros que hacen el, eh, el de la carne o músculo. Esos tejidos conforman músculos, conforman órganos, ¿verdad? Y las partes fundamentales de nuestro cuerpo, como por ejemplo nuestro corazón, nuestro hígado, ¿verdad? También conforman nuestros huesos, un aparato importante, por ejemplo, como el aparato óseo, es el que sostiene nuestros cuerpos a los seres vivos, vertebrados. Entonces, estos órganos forman conjuntamente, ¿verdad? Varios de ellos conforman un sistema de órganos, un sistema, y estos sistemas, el sistema respiratorio, el sistema locomotor, el sistema esquelético, ellos van a unirse y van a conformar lo que conocemos como un organismo. Nosotros somos un organismo compuestos por estos sistemas de órganos. Estos organismos, que ya son individuos, son seres vivos, ellos, haciendo un conjunto de ellos, conforman lo que es una población de esta misma especie. Estas poblaciones pueden convivir con otros seres vivos y conforman también lo que se llama comunidad. Asimismo, estas comunidades conviven en un espacio con unos elementos que no están vivos, ¿verdad? Que son los elementos abióticos, y allí pueden conformar un ecosistema que es con unas características muy especiales en cuanto a clima, en cuanto a tipo de especie que se forman en ese lugar. Estos ecosistemas en todo el planeta, ¿verdad? Van a ser estos grupos que conformarán más adelante los biomas, que ya son mucho más diversos. Y así es como en todo el planeta todos nosotros conformamos la biosfera, que es la capa de la Tierra que contiene vida. Así estamos organizados desde lo más pequeño, que es el átomo, hasta lo más gigante, que es la biosfera. Continuemos. Muy bien, entramos al inglés. Tenemos que tener en cuenta que, igual que en el español, en el inglés están los números cardinales y los números ordinales. Los números cardinales son aquellos que usamos para numerar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cuántos lápices hay? 10 lápices. ¿Cuántas mesas hay? 4 mesas. ¿Cuántas hojas hay? 4. ¿Cuántas horas te demoraste? 3. ¿Verdad? Esos son los números cardinales. Y ahora están los números ordinales, que conforman un orden. Entonces yo quiero saber, en aquella carrera, ¿verdad?, de patinaje, donde compitieron 3 niñas, ¿qué puesto ocupó Marta? Ah, ocupó el puesto 6. No, ¿cierto? Yo digo que ocupó el 6º puesto. Y Daniela, el primer puesto, no el puesto 1. Se dice primer puesto, porque me da un orden de primero. Luego del primero se encuentra el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo. En ese caso, vamos a mirar la pronunciación, ¿de acuerdo? Entonces, números cardinales, vamos a repasar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy fácil, ¿verdad? Vamos a repasarlos en ordinales. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. Recordemos que aquí los ordinales terminan en TH, que es un sonido abrupto de. Muy bien. Vamos a repasar lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Likes and dislikes. Algo que a mí me gusta es algo que yo disfruto, algo que yo prefiero.
algo que no me gusta es algo que yo no prefiero o algo que sencillamente no me gusta. Hay maneras de decir que algo me gusta y que algo no me gusta. Por ejemplo, I like ice cream. A mí me gusta el helado. Entonces, para decir I, es decir, yo, debo usar el pronombre I, que quiere decir yo. Luego, like. Vamos a usar otro ejemplo de algo que también me guste. Vamos a usar I like pizza. Y ahí queda claro que a mí me gusta la pizza. Vamos a mirar acá. I don't like. Aquí hay una negación. Quiere decir que esto realmente no me gusta. Entonces yo digo, I don't like fish. A mí no me gusta el pescado. Entonces yo debo decir I, que se refiere a mí, don't, que es la negación. I don't like fish, que es pescado. Claramente, si no sabemos alguna de estas palabras, podemos ayudarnos del diccionario de inglés. Continuamos. Muy bien, hablemos de algo que afrontamos todas las personas en una etapa clave de la vida. Ya estamos hablando de la pubertad. No es una enfermedad, no es algo malo, no es algo que le ocurra a unas personas y a otras no, porque nos ocurre a todos. Ahora vamos a mirar. La pubertad es la etapa del desarrollo de las personas en las que madura el aparato reproductor. El aparato reproductor todos nacemos con él, pero igual que nuestro cuerpo, va desarrollándose en diferentes maneras. Y cuando llega la pubertad es el momento en que realmente se ha desarrollado nuestro sistema reproductor. En las mujeres está compuesto de la vagina, la vulva, ¿verdad? El útero, las trompas de falopio. En los hombres, el pene, los testículos, ¿verdad? Nosotros tenemos todos la capacidad de usarlo después de la pubertad. Entonces decimos que se inicia cuando unas hormonas producidas por la hipófisis llegan hasta los órganos sexuales y hacen que maduren, es decir, ya se vuelvan aptos, listos y produzcan las hormonas sexuales. ¿Cuáles son las hormonas sexuales? Tenemos testosterona para los hombres y progesterona. Entonces, acompañada de la progesterona también tenemos los estrógenos, las mujeres. Y estas hacen que se desarrollen los caracteres sexuales secundarios, que ya sabemos que hacen parte de la forma en la que nos vemos un poco mayores. A las mujeres se nos ensanchan las caderas, también nos crecen las mamas o el busto, ¿verdad? Nos comienza a salir vello púbico, es decir, vello en la vulva. Y esto empieza en las niñas, puede empezar a los 11 años. Algunas empiezan menos tiempo, y en las otras empieza con más tiempo. No hay ningún problema. En los niños empieza sobre los 13 años. ¿Qué quiere decir esto? Que las mujeres maduramos mucho más pronto que los hombres, y los hombres pueden permanecer de pronto pareciéndose más niños y más adelante van a sufrir los cambios que sufren los hombres, como el cambio de voz, ya tienen una voz más gruesa, como la forma de su cuerpo, su espalda se puede ensanchar más, pueden los músculos salir un poco más. Muy bien, vamos a hablar de las normas familiares. Esas normas familiares, ¿verdad? Que tenemos todos que cumplir porque todos nacemos en un ámbito familiar.
son aspectos positivos de cómo nos tenemos que cuidar unos a otros y de cómo hay que tratarse de respetarse. Las reglas y las normas en casa pueden ayudar a que todos los familiares se lleven mejor dentro de un hogar para que se convierta en un lugar pacífico y lleno de armonía. Cuando las reglas son claras, los niños y adolescentes aprenden dónde están los límites y sabrán qué es lo que se espera de ellos a cada momento. Además, los adultos también podrán ser coherentes en su forma de tratar a los niños y adolescentes. Estas normas son muy importantes porque hablan de cómo queremos formar a los muchachos. No puedo pretender que el niño me respete cuando yo le llamo de forma grosera y vulgar. Debo tratarlo con respeto porque él también debe tratar con respeto. Debo tratarle con amor porque también quiero que él trate con amor. Quiero que sea una persona que cumpla las reglas, así que yo también debo poner el ejemplo. Entonces las normas no son para los niños, sino son para todos, pero resulta que los que están aprendiendo a desarrollar las normas claras son los niños. Vamos a hablar de 15 normas esenciales para enseñar convivencia a los niños. En la hora de comer hay que sentarse en la mesa. No está bien que comamos siempre en el cuarto, en la mesa del televisor, no. Si tienes que decir algo, utiliza un tono de voz adecuado. No está bien visto que grites, ¿verdad? O que le llames a la otra persona de manera inadecuada. Hay que cumplir las normas de seguridad, como ponerse el cinturón en el coche. Entonces, yo le voy a pedir al niño que por favor se abroche su cinturón. Lo máximo es que yo también tengo que cuidarme para que él vea que yo lo hago y que él también deba hacerlo. Tratar a los demás como nos gustaría que nos traten a nosotros mismos, siendo amables y respetuosos. Cumplir los horarios en casa, por ejemplo, volver a la hora acordada. Tratar a los demás sin agresividad, sin pegar ni gritar, porque no nos gusta que nos hagan lo mismo a nosotros. No exigir cosas para comprar que no sean necesarias. Que yo quiero esto, yo quiero aquello, yo quiero arriba, yo quiero abajo. No, señor. Hay que mirar lo necesario para comprar. Esperar el turno de palabra antes de hablar, no ser imprudentes. Todos debemos aprender a pedir la palabra y respetar la palabra. Ser educado y cordial siempre. Pedir permiso antes de coger cualquier objeto ajeno. Saludar y despedirse siempre. Buenas tardes, ¿cómo está? Hasta luego, que estén muy bien. Dar las gracias y ser agradecido. Así lo que te estén dando no es lo más bonito. Te están dando algo, tienes que agradecerlo. Entonces debes dar las gracias. Compartir con los demás. Escuchar con atención cuando te hablen. Si te equivocas y haces daño a alguien, debes pedir disculpas. Continuamos. Muy bien. La informática es lo que nosotros últimamente estamos escuchando, viendo y usando, pero hay que saber qué es y para qué en realidad nos sirve todas las herramientas que tenemos a nuestro lado. Todas las herramientas tienen un uso y cuando no les damos el uso adecuado, estas no se pueden aprovechar bien. La informática, también llamada computación, es una ciencia que administra métodos, técnicas y procesos con el fin de almacenar o guardar, procesar y transmitir información y datos en formato digital. Es decir, le metemos unos códigos allí a la computadora y ella nos va a arrojar unos datos importantes. Decimos que de esta manera la informática se refiere al procesamiento automático de información mediante unos dispositivos electrónicos y sistemas computacionales. Los sistemas informáticos deben contar con la capacidad de cumplir 3 tareas básicas. A ver, el celular, el portátil, la tableta, hacen esto. Tienen una entrada, o sea, captan una información, hacen un procesamiento, que es trabajar esa información, hay una salida, que es cuando me va a dar los resultados. Algo así como yo cuando coloco 5, signo de más, y el número 2. Cuando yo hundo Enter, es lo que va a arrojar
es el resultado, ¿verdad? Ese conjunto de esas tareas se conoce como un algoritmo y eso lo usan todos estos equipos tecnológicos. Entonces, un navegador o un explorador web, como es conocido en inglés como web browser, es un programa o software por lo general gratuito. Aquí está. Ellos son gratuitos y vienen instalados en nuestro computador, en nuestra tablet y en nuestro celular, que nos permite visualizar páginas web a través de Internet. Es decir, a través de estos buscadores puedo conseguir la página de IED 11 de noviembre digital, ¿verdad? Esto me ayuda. Puedo también encontrar la página de www.facebook.com. Puedo también encontrar puedo encontrar youtube.com y así cualquiera otra a través de los buscadores. Además de acceder a otros recursos de información alojados también en los servidores, como pueden ser unos videos, imágenes o audio. Vamos a imaginarnos un gran escaparate, un gigante escaparate, donde tienen guardado cada video que tú has tomado y has subido a internet, cada foto, cada elemento que te pueda ayudar a ti más adelante. Yo los puedo acceder a través de la internet. Muy bien. Agradezco su amable atención y espero que estos temas hayan quedado muy bien desarrollados. Los espero pronto. Que estén muy bien. Bendiciones.